Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para estar al tanto de las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de rusofobia, del empecinamiento de la Unión Europea por ir a la guerra con Rusia y por todo este lío que está montado en Europa. Y para ello tenemos hoy con nosotros a un invitado de excepción. Él es José Miguel Villarroya, periodista e historiador. José Miguel, déjame darte las gracias por haber aceptado la invitación para estar en el podcast conmigo hoy aquí. Nada, un placer estar. Hemos estado dando vueltas por la agenda, pero mi agenda es un poco complicada. Sí, no hay José problema. Miguel, la primera pregunta que uno como ciudadano se hace es, ¿qué tiene de especial Rusia para que la Unión Europea se haya lanzado a esta, desde ya hace tiempo, a esta cruzada bélica? Porque si es por un tema de invadir otro país, aquí hay socios, empezando por los americanos, los norteamericanos, que a lo largo del siglo XX y el XXI se han dedicado a invadir otros países, quitar y poner regímenes. ¿Qué tiene de especial Rusia? Bueno, vamos a ver, históricamente es un país que ha estado en Europa, pero lo han considerado fuera de Europa. Es cierto que es una potencia, ha sido una potencia desde el siglo XVIII, digamos de la época de Pedro el Grande, pero fundamentalmente ya en la época de Catalina II, y desde entonces con sus problemas internos y con su decadencia en algunos momentos, porque era a veces un gigante con pies de barro, pero sí que es cierto, casi una potencia europea de primer orden, ¿no? Ha participado en las dos guerras mundiales. La primera, pues evidentemente, que fue la Revolución Rusa, ya por un régimen decadente y muy corrupto del Imperio zarista. Y la Segunda Guerra Mundial, pues fue evidentemente el que destruyó y derrotó a Hitler, ¿no? Es el que puso más, luchó contra más tropas alemanas, el que hubo más muertos, tanto militares como civiles, fueron los ciudadanos soviéticos. Y es un país que ha estado ahí y que no ha sido derrotado, o al menos no ha sido invadido militarmente. No se le ha podido invadir militar, derrotar con una invasión. La única derrota histórica que se le conoce a Rusia en un enfrentamiento con los europeos fue en la guerra de Crimea, ¿no? En 1856. Desde entonces, antes no había perdido ninguna, y después tampoco, sí, porque bueno, la Primera Guerra Mundial, digamos que está dentro, ¿no?, de la Revolución Rusa, pero digamos que tampoco la invasión alemana consiguió derrotarla, ¿no? Más bien se produce la Revolución Rusa y entonces Lenin decide firmar la paz para construir el socialismo. Eh, y es un país, pues bueno, pues que despierta, sobre todo en los, digamos, en los países, digamos que, bueno, en el país, ¿no?, que digamos que es el que está metido en todas las salsas, que es Gran Bretaña. Siempre ha habido una rusofobia, ¿no? Porque históricamente ha tenido, digamos, problemas con Rusia, ¿no? Hay que recordar la época del Gran Juego, ¿no? De las disputas por Afganistán, cuando Inglaterra ocupaba la India, y Rusia pues se expandía por esas provincias que luego que eran lo que es la Asia Central, ¿no? Lo que hoy es Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera. Eh, y eso, a pesar de estar luego de estar dentro de la Triple Entente antes de la Primera Guerra Mundial, pero siempre había eh, escondido bajo el paraguas de que el Imperio de los Zares no era un país democrático, sino que era autocrático, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que escondía era verdaderamente pues que había zonas que le interesaban a Gran Bretaña donde ahí chocaba con Rusia, ¿no? Y a esa rusofobia se le añadió después el anticomunismo visceral de la mayoría de los dirigentes británicos a partir del establecimiento de- del Estado soviético en la época de Lenin, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque a pesar de la alianza con la Unión Soviética, Churchill ya era un dirigente que ya pinchaba, ¿no? Incluso
en algunos momentos hablaba de continuar la guerra, ¿no? Era Roosevelt quien frenaba los ímpetus antirrusos y anticomunistas de Churchill, ¿no? Y este país siempre ha estado mareando la perdiz. Eh, Alemania tiene una postura ambivalente con Rusia, es decir, porque es verdad que ha estado 2 veces en guerra con ella, eh, pero tampoco hay un sentimiento antirruso dentro de Alemania, ¿no? Es decir, o no había, al menos por parte de la población. Porque, por ejemplo, Bismarck siempre intentó tener buenas relaciones con Rusia y había firmado varios tratados, ¿verdad? Que ya luego, después de Bismarck, se cambia, pero aún así siempre tenían una relación de amistad y tampoco buscaban una guerra con Rusia y un poco van a la guerra con Rusia en la Primera Guerra Mundial por el tema de las alianzas, ¿no? Es decir, Rusia era aliada de Francia, pues una vez eh, bueno, declara la guerra a Rusia porque apoya a Serbia, pero bueno, forma parte de ese mundo de las alianzas y no tanto por un sentimiento antirruso, ¿no? Segunda Guerra Mundial es distinto porque ya es el concepto de los nazis, del espacio vital y de la anticomunismo junto con tratar a los eslavos por los eslavos como subcategoría humana, ¿no? Pero esto ya es otro tema que no tiene nada que ver con la geopolítica, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ahora sí que es cierto que por parte de algunos dirigentes alemanes, pues siguen esa línea de Konrad Adenauer que consideraba que la Unión Soviética era la culpable de la división alemana, ¿no? Por el hecho de que existía la RDA, cuando la historia es que las potencias occidentales crearon la República Federal Alemana antes que la RDA. La RDA se construye como contestación a la creación de la República Federal Alemana, Igual que la OTAN se pero creó antes que el mm, Pacto de Varsovia. antes que el Pacto de Varsovia, exacto, ¿no? Está la realidad histórica, ¿no? Pero en Alemania pues queda por parte sobre todo de dirigentes que provienen de la antigua República Federal Alemana, pues ese sentimiento de que por culpa de Rusia Alemania estuvo unida, cosa que durante la época de Merkel, que venía de la RDA, no existía, ¿no? Porque digamos que había ese recuerdo de que la Unión Soviética era aliada de la RDA, aunque la señora Merkel fuera de derechas, pero supongo que la educación de la época de la RDA le influyó a que había que tener buenas relaciones con Rusia, aparte del gas barato, que es también lo principal, ¿no? El Nord Stream y el gas barato, que ha sido lo que ha dado o lo que dio pujanza económica a Alemania. Y, y en cuanto a Francia, yo creo que el problema es el señor Macron, porque digamos que históricamente, fíjate que hasta el señor Charles de Gaulle, que era bastante de derechas, más de derechas que Macron si quieres, pues siempre tuvo un sentimiento de amistad con la Unión Soviética, ¿no? Y con Rusia. Es decir, que yo creo que ahora la Rusia se utiliza como una excusa para realizar todos estos cambalaches de transferir dinero público a empresas que están hundidas. eh, por ejemplo, en Alemania la automovilística, ¿no? Pues te están diciendo que Porsche y Mercedes, pues parte de la factoría van a construir tanques, ¿no? Algo que hizo Hitler, no se lo ha inventado el señor Merz, ¿no? Y es una transferencia de dinero público a empresas privadas en quiebra. eh, y hay que justificar por qué hay que construir tanques. Bueno, porque Rusia nos va a invadir, ¿no? Y juegan con el espantajo ruso. El problema es que yo creo, por lo que uno palpa, ¿no? Por lo que ve, que creo que la población europea ya no se cree este cuento, ¿no? De que Rusia te va a invadir. Bueno, digo la mayoría de la población. Siempre habrá gente que se creerá todo, pero A la pesar de mayoría de la de los población esfuerzos no. que están haciendo los medios. Sí, sí, pero yo creo que aún así la gente ya no se cree que Rusia te va a invadir o te va a lanzar un misil porque sí, ¿no? Y entonces, claro, aquí el peligro está de que para mantener el relato, pues son capaces de montar alguna eh, acto de estos de falsa bandera, ¿no? De se culpabilizar a Rusia para justificar todo este dispendio de dinero de transferencia, repito, de dinero público y que además sirve toda esta transferencia de dinero público pues para ya enterrar el estado del bienestar que es lo que buscan, ¿no? Porque el estado del bienestar, es decir, parte de lo que es
bueno, buena parte de lo que es el, el aspecto público es un nicho de negocio, ¿no? La sanidad, la educación, todas estas residencias de la tercera edad, las residencias de los menas o de los orfanatos, todo esto es un nicho de negocio importantísimo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues si este se cae, ¿no? Pues si hay una transferencia de dinero a armamentos y tal y cual, no hay dinero para invertir en este servicios públicos que caen, ¿no? Se van pudriendo poco a poco y la gente, pues evidentemente ante la escasa calidad del servicio que les puedan ofrecer, pues se va a los mutuas privadas, a colegios privados, etcétera, etcétera, con lo cual es todo un negocio. Yo creo que esta es la excusa, este es el objetivo principal, eh, más que haya una rusofobia. A ver, los países del este europeo, especialmente Polonia y los bálticos, sí que existe una rusofobia, pero esto es algo ya histórico, ¿no? Ya forma parte del ADN, que dice que está de moda ahora esto del ADN, pues forma parte del ADN de estos países, pero esto ya va de suyo, ¿no? Pero el resto de países no. Lo que pasa es que, bueno, pues y ahí se han puesto todos de acuerdo porque el objetivo no es tanto Rusia, sino el desmembramiento ya total, la destrucción total de lo poco que queda del estado del bienestar, porque ya no que quede mucho, y la privatización de servicios y transferencia de dinero público a empresas que en estos momentos están mal. Pero claro, esas empresas están mal porque los dirigentes europeos han tomado una serie de decisiones. Es decir, Claro. aquí hay un componente de destruir una posible unión económica, militar, Europa-Rusia, esa famosa Eurasia, por parte de los británicos y los norteamericanos, porque claro, ¿cuál es el objeto de que los europeos destrocen Europa? O sea, los propios dirigentes europeos. Bueno, porque los dirigentes europeos no están al servicio de la población europea, están al servicio de BlackRock. El señor Merz era un trabajador de BlackRock y sigue trabajando para BlackRock. Por lo tanto, es decir, estos señores, la mayoría de, bueno, todos los dirigentes europeos no están al servicio de la población europea, están al servicio de lo que yo llamo los amos del cortijo. Se acabó. Entonces es evidente que no tienen ningún interés en lo que le vaya a pasar a la población europea. Eh, Gran Bretaña fundamentalmente y Estados Unidos por rebote, porque Estados Unidos bebe mucho del pensamiento geopolítico británico, el hecho de haber sido colonia, parte de Estados Unidos, ¿no? Porque al final, si tú miras a Estados Unidos, las colonias británicas eran 13, el 80 y pico por ciento de Estados Unidos era español, pero bueno, esto también lo han escondido mientras han podido, ahora ya no, pero, pero aún así, pues es verdad que históricamente los dirigentes estadounidenses eran de la escuela británica, ¿no? De origen más británico y tal. Entonces, esta idea de la Eurasia, este es un concepto histórico, pero quien advirtió sobre ello era un diplomático geógrafo británico, poco antes de la Primera Guerra Mundial, pero que sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, eh, lanza la teoría del Heartland, que es el continente terrestre, donde avisa que la unión de Rusia y China, que sería un continente en sí mismo y que no se podía bloquear navalmente. Pero que en aquella época la aviación estaba balbuceaba, ¿no? Pero que navalmente no se podía bloquear y tendría por qué, porque aunque lo pudiera bloquear porque tuviera mayor marina que ellos dos, era un continente tan importante por la magnitud y por las riquezas naturales que sería autárquico, sería autosuficiente, por lo tanto, no lo podría, y quien controlara el pivote eurasiático sería el que dominaría el mundo. Esta teoría, que es británica, eh, pasó con el tiempo a la diplomacia norteamericana. Y ahí tienes dos ejemplos claros, uno es Henry Kissinger, que luchó toda la vida para romper, y ahí están los acuerdos con Mao Zedong para separar a Mao
aunque es verdad que ya había problemas desde la época de Khrushchev con Khrushchev y Mao, y después Zelensky Brzezinski, que era asesor de la mayoría de presidentes norteamericanos y que siempre ha defendido esta teoría Muy de... antirruso además. Sí, muy antiguo, eso sí. Ahora no me acuerdo el nombre del diplomático y británico. Mira, McKinley, estuve... mm, Halford McKinley, McKinley. Mackinder, sí. Mira que ayer lo estuve viendo porque está un libro que me han regalado que está en inglés, no está traducido al español, pero es la historia de las, digamos, de los mapas cartográficos, pero con ideas geopolíticas, ¿no? Y el último capítulo precisamente habla de Halford Mackinder, y además tengo porque no es un libro lo de Halford Mackinder, son una serie de ensayos, y tengo los ensayos publicados en un libro, también en inglés, porque no es casi traducido aquí en España. España vamos un poco atrasados en muchas de estas Sí. cosas, pero que son importantes saberlas. Bueno, pues esta idea de Halford Mackinder, que la gente piensa, bueno, esto es del año de tal, bueno, del año de tal, pero la idea continúa y está En puesta. el siglo XXI todavía Y siguen con la misma mentalidad. bueno, es que la realidad es, si me permite, la redundancia, es que la realidad es que es real, claro, porque una unión Rusia-China es un continente en sí mismo y se está viendo ahora, ¿no? Entonces, claro, el tema es que eso que este señor dijo poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y que luego fundamentó, porque además este señor es el ideólogo del cordón sanitario a la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial. Desde ahí la línea Curzon que se habla, pero el pensador es este señor, Halford Mackinder. Eh, Claro, el tema es que se ha convertido en una realidad. Es decir, el miedo que han tenido siempre era este y ahora se ha convertido en realidad. Entonces, claro, ¿qué se busca? Hombre, claro, lo que buscan es la ruptura de las relaciones entre los dos, porque evidentemente, eh, o bien debilitar a uno. Claro, a China es difícil debilitarla. Entonces, ¿por qué? Pues porque China, sacando que le vayas a buscar las castañuelas en Taiwán, eh, las fronteras de China, la mayoría son con Rusia, tiene problemas. Con India sí es verdad que tiene los problemas de Cachemira, pero bueno, están ahí medio muertos, y el resto son países que no le pueden, ¿no? Vietnam, Camboya, Birmania, son países, o Laos, son países que no le pueden generar ningún problema militar a China, ¿no? Claro, si tú le vas a buscar las cosquillas en Taiwán, ya eres tú quien tienes que ir allí. Y aparte ya es Pero un problema. este empecinamiento de Europa, seguramente bajo el yugo o bajo, en fin, bajo la bota norteamericana, de ir contra Rusia, ¿no está uniendo más a Rusia con China? Sí, pero a ver, esto ellos ya lo dan por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es buscar debilitar a uno de los dos. Como a China no puede, vamos a debilitar a Rusia. ¿Por qué? Pues porque Rusia tiene, pues, entienden ellos, tiene más problemas internos, es decir, tiene problemas de estas repúblicas enanas que puede generar pues un tema de centrifugación, es decir, de intentar separarse del centro, es decir, separarse de Moscú, con lo cual, claro, también va debilitando a Rusia si va perdiendo territorio, y además es más fácil crearle una guerra proxy, ¿no? Que es lo que pasaba en Ucrania. ¿Por qué el empecinamiento de mantener, de apoyar a Ucrania? Bueno, pues porque el tema es mantener ahí una guerra con Rusia. ¿Por qué? Porque si mañana tengo un conflicto X con no sé quién, Rusia tendrá más problemas para venir a ayudar. ¿Por qué? Porque si está en una guerra con Ucrania, pues es evidente que estará dirigiendo buena parte de su armamento y demás a la guerra con Ucrania, y a lo mejor no puede ayudar a este otro al que yo le estoy atacando, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, por eso se mantiene ahí.
claro, esto cambia o no cambia, porque como tampoco sabes por dónde sopla el viento desde que ha llegado Donald Trump. Pero claro, ¿cuál es el problema? Con Donald Trump, Putin ya ha llegado a un acuerdo. El problema lo tiene Donald Trump con los suyos. Es decir, cuando digo los suyos no me refiero a los que le han votado, el MAGA, si estos están de acuerdo que se firme la paz, es con el establishment de toda la vida de Estados Unidos, que lo tiene también dentro de su partido. Y el Claro, complejo es el militar problema industrial, que tiene. claro. Claro, entre otros. ¿No? Y los fondos de inversión que tienen ya compradas todas las tierras raras, las reservas de fertilizantes, de trigo, no sé qué, todo lo que tiene Ucrania. Claro, evidentemente estos están por la labor de que eso continúe ahí. Claro, pero entonces él tiene que hacer el encaje de bolillos. Es decir, por un lado, si ya quisiera pues firmar la paz y darle, porque a él le da igual si se queda con media Ucrania a Putin, pero el problema lo tiene con la gente que tiene al lado, porque con la gente que tiene al lado, para otras cosas que él quiere hacer, los necesita. Y como los necesita, pues claro, les tiene que dar pues algo, porque si se le ponen en contra a esta gente, sabe perfectamente que dura 2 minutos. Rusia Esta es la realmente, realidad. ¿Rusia ha podido invadir Ucrania a llegar hasta el final o es un gigante con pie de barro? Porque desde que empezó toda esta historia, yo como ciudadano corriente he leído de todo, desde que estaba sacando chip de las Ya, lavadoras para, no, bueno, para sobrevivir, entonces, hasta pues que iba a llegar entonces, poco menos que a Lisboa. En fin, o nos ponemos de acuerdo porque se ha dicho de todo, es decir, si no es un enemigo, ¿qué hacemos gastando 850 mil millones en el complejo industrial norteamericano? Y si es un enemigo, ¿qué hacemos gastando 850 mil millones en tanques y aviones y barcos cuando es la mayor potencia nuclear del mundo? Es un poco absurdo, ¿no? bueno, porque todo es absurdo. Es decir, a ver, una de las razones por las que a los Estados Unidos o a ese complejo no le interesa que se acabe la guerra es porque se está forrando. Claro, y a Trump ya le va bien que esta gente se forre, porque así puede mantener por lo de Venezuela, que el establishment no está de acuerdo, pero bueno, es decir, el establishment le deja que monte, a lo mejor hasta cierto punto le dejan, pero bueno, monta lo de Venezuela, por ejemplo, para hablar de geopolítica, ¿no? Pero al mismo tiempo tú me cedes que no vas a firmar, o vamos, ¿por qué? Porque los acuerdos a los que ha llegado Trump con Putin, quien se los ha desmontado ha sido este establishment junto con Gran Bretaña. Estos son los que le han desmontado el acuerdo, porque son los que han ido allí a Zelensky a decirle, no firmes nada, pues nosotros te estamos apoyando. En cuanto, hombre, si Rusia hubiera querido, hubiera acabado la guerra hace tiempo. A ver, vamos a ver. Yo siempre pongo, desde que empezó la guerra, incluso antes de empezar la guerra, de verdad que era en un canal catalán en Cataluña, pequeño y demás, pero bueno, con las redes sociales pues las cosas se magnifican más o se ven más. Yo expliqué lo que podía haber hecho Rusia. A ver, Rusia no tenía, a ver, hablo desde fuera, porque no he hablado con nadie del Kremlin y tampoco si me hablara no creo que me explicaran mucho, ¿no? Pero visto desde fuera, yo entiendo que Rusia no tenía nunca intención de invadir Ucrania. De hecho, Es ni siquiera decir, tenía al principio aspiraciones territoriales. no, es decir, a ver, es que lo que buscaba Rusia era que Ucrania no entrara en la OTAN, que se le diera una autonomía a las provincias del Donetsk y del Lugansk y alguna cosa más, ahora no recuerdo. Bueno, y esto estuvo a punto de conseguirlo, porque los primeros acuerdos de Estambul de 2023, Ucrania estaba para firmarla. ¿Quién lo destroza? Boris Johnson, Gran Bretaña otra vez. Y a partir de ahí Rusia A cambio de por lo cambia visto 1 millón de libras. 1 millón de libras, ¿vale? Pero a partir de ahí Rusia cambia la estrategia. Entonces, claro, Rusia hace una invasión muy limitada al principio de la guerra. Claro, luego le coge con el pie cambiado porque se da cuenta de que esta guerra va a ser larga. Bueno, ahí había dos posibilidades. Es decir, o hacer lo que está haciendo, que es una guerra larga de desgaste, es decir,
con el tiempo ir desgastando al ejército ucraniano y al mismo tiempo a la OTAN, o bien haber hecho pues un ataque de magnitudes importantes. Le hubiera dado mala Mm, prensa quizás, ¿no? Bueno, no lo sé, yo ahí, pero la mala prensa ya la tienes y tampoco te sacan nada, ¿no? Bueno, hombre, lo que pasa es que, vamos a ver, y ahora aquí me saco del discurso geopolítico, diplomático, no sé qué, me voy a centrar en el aspecto militar, ¿eh? Porque claro, al final, si cuando hablamos de una guerra, al final la guerra se mantiene por una lógica militar. Yo siempre pongo el ejemplo de la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán, necesitó 1 millón y pico, casi 2 millones de soldados para invadir Ucrania, para ocupar prácticamente toda Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Claro, si tú quieres invadir Ucrania, pues necesitas más o menos por ahí. Es decir, en estos momentos creo, por lo que yo, por informaciones que te llegan y demás, Rusia tiene unos 600 y pico, 700.000 soldados, bueno, entre soldados, voluntarios, lo que tú quieras, bueno, soldados en Ucrania. Bueno, con eso te da para lo que te está dando. Es decir, no te da para invadir toda Ucrania, sencillamente. Claro, si tú quieres enviar, pues 1 millón y pico, casi 2 millones de soldados, claro, ahí tienes que realizar una movilización general, cosa que Rusia no ha hecho, y tienes que poner la economía en situación de guerra, cosa que Rusia tampoco ha hecho. Verdad que hay cosas que han cambiado, sobre todo en las zonas cercanas a Ucrania, pero digamos que el resto del país, pues no le está afectando, digamos, por medidas que haya tomado el gobierno el tema de la guerra, ¿no? Bueno, supongo que esta parte, igual políticamente, internamente de Rusia, digo, igual a Putin no le ha interesado, yo ya desconozco el tema, Bueno, y lo dicen que que de está es en hecho una... Putin allí dentro es de los más moderados. Sí, 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 hay gente que es peor que él. Sí, sí. Bueno, peor, me refiero, que es más duro Más en lo belicistas, que... digamos. Más belicista. Sí, hay gente que si hubiera sido por ellos, hubieran cogido esta segunda opción que yo te estoy diciendo. Bueno, a ver, la segunda opción, si te va bien, tiene la ventaja de que la guerra la terminas pronto y se ha acabado la comedia. Esta opción, claro, tiene el inconveniente de que cuando las guerras se alargan, es aquello que decía Clausewitz, ¿no? Que van creciendo las incertidumbres, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. Cuanto más que largas la guerra, pues más difícil. Hombre, es de verdad que en estos momentos la situación militar es totalmente favorable a Rusia. Yo, por lo que ves en canales de Telegram, incluso algunos ucranianos, están reconociendo que el frente se está desmoronando en varios sectores, con lo cual no sería de extrañar ver un desmoronamiento general del frente y un avance territorial importante de Rusia. Bueno, pues esto es la situación en la que estamos ahora. Por lo tanto, es decir, bueno, ni Rusia va a llegar a Lisboa, porque no tiene ningún interés de llegar a Lisboa, ni tampoco el ejército ruso va con chip de lavadora, porque evidentemente si estuviera con chip de lavadora, pues no hubiera podido lograr nada de lo que ha logrado, porque evidentemente si tienes un ejército de chichinabo con perdón, pues tampoco vas a ningún sitio. Es decir, bueno, estamos en la situación que estamos, es decir, yo creo que vamos a seguir con esta guerra de desgaste, que es la opción estratégica que ha decidido Rusia, pero que le está dando buenos resultados, ¿no? ¿Crees que hay un Entonces, peligro real o un riesgo real de con toda esta actitud belicista, ya sea con algunos países como Polonia, que yo creo que debería también medir lo que dice, porque ya a lo largo de la historia ha desaparecido unas cuantas veces? Eh, pero ¿crees que hay un riesgo real de guerra con Rusia en Europa? ¿O estos discursos de los dirigentes europeos son teatro? bueno, yo creo que el riesgo real de guerra está en estos países más rusófobos, ¿no? Más antirrusos, no tanto por los líderes europeos más allá de los discursos. Es decir,
Pedro Sánchez, pues, vamos a nuestro país. Pedro Sánchez puede hacer el discurso que quiera, pero Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de declarar la guerra a Rusia. ¿No? Empecemos por ahí. Irá, ¿no? Si toda Europa va, pues él irá el primero, ¿no? O el segundo o el tercero, pero me refiero que de entrada no tiene ninguna intención de ir a la guerra con Rusia. Meloni igual, ¿no? Macron yo creo que se cree que es Napoleón, entonces este puede ser, ¿no? Y el alemán, pues según lo que le vaya a la feria y el interés que tenga particular, porque tampoco la población alemana está muy decidida a ir a ninguna guerra y menos con Rusia. Bueno, el tema dónde está. El tema dónde está, pues en estos países que tú estás diciendo, ¿no? Fundamentalmente Polonia, porque es verdad que los países bálticos, por mucho que hablen, hombre, el peso que tienen, y ahí sí que Rusia con 3 tanques la ha invadido, y tampoco tienen mucho tema, ¿no? Entonces, claro, ahí el riesgo está el país como Polonia, que es la punta de lanza de todo este rollo que estamos hablando, ¿no? Que sí que busque pues algún altercado, ¿no? Que provoque pues que se active ese artículo de la OTAN que obligue a ir a una guerra. Es el peligro que existe, no tanto por el resto de líderes europeos, más allá de sus discursos belicistas, de que de entrada quieran ir a una guerra con Rusia, entre otras cosas, porque, hombre, para ir a una guerra tendrás que tener un ejército, y en estos momentos los ejércitos europeos, mm, a ver, no digo que no sirvan para nada, pero la capacidad combativa de la mayoría de ellos no es que invite al optimismo, ¿no? Por dejarlo ahí. ¿Qué, qué opinión te merece que unas naciones europeas hiperendeudadas, con unos servicios públicos, como decías al principio, que de cada vez peor, cada vez en peor estado, estén gastando y haciendo planes de gastar en armamento para una guerra que muy posiblemente no se produzca, porque no sé qué sentido tendría que Europa fuera a la guerra con Rusia, pero bueno, estos discursos, estos futuros 850.000 millones al complejo militar industrial norteamericano, mientras las naciones están hiperendeudadas y cada vez peor socialmente y económicamente. Bueno, pues es lo que he dicho al principio, porque el objetivo no es tanto Rusia, sino la destrucción del estado del bienestar y del empobrecimiento de una población. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, las cosas hay que situarlas, yo siempre digo hay que situarlas por elevación, ¿no? Nos decía Marx que hay que mirar con vista de águila, ¿no? Cuando analizas todo, porque así lo ves todo. Que lo veas en pequeño, pero lo ves todo. El problema es que ya estamos en ello, pero fundamentalmente el futuro es de las tecnológicas. Hablo de modelo productivo económico, de las tecnológicas. Lo que estamos asistiendo, yo sé que algún camarada mío comunista más optimista, pues está viendo ya la caída del capitalismo, la crisis. No, no estamos en una crisis del sistema capitalista. Estamos en una crisis del modelo productivo capitalista que ha sido dominante hasta ahora. Y estamos entrando en otro modelo productivo, que es el que prácticamente ya lo es, pero que es, dentro de nada lo va a ser, que es el modelo productivo tecnológico, donde la importancia, el peso fundamental lo van a tener las tecnológicas, las IAs, todo esto, ¿no? Yo no soy muy ducho en estas cosas, pero bueno, eh, esto es lo que va. Y quien controle esa industria va a ser el amo del mundo. Y para Sí, pero controlar eso, pues tienes que controlar. ahí Europa ni está ni se la espera. No, Europa no, pero te estoy hablando. Yo estoy haciendo la entradilla para luego llegar a lo que me has preguntado, pero la entradilla es importante porque si no nos despistamos. Entonces, quien controle eso será el geopolítica. En este momento lo controla China, pero eso no quiere decir que vaya a ser China. ¿Por qué? Pues porque hay otros actores que se están moviendo, especialmente Estados Unidos, para intentar que China no lo sea, o como mínimo ponerse a la par con China. Bueno, eh,
Entonces, ¿Europa qué papel juega? Europa no juega ningún papel. Pero, ah, pero ¿cuál es el problema de este modelo productivo? El modelo productivo, el problema de este modelo productivo El social, es, quizá. claro, porque estas industrias dan poco empleo. Es más, destruyen. Tú fíjate Amazon, que está echando un montón de gente por la introducción de la IA. Por lo tanto, ellos saben que va a haber mucha gente en la calle. Entonces, claro, mucha gente piensa, ¿no?, que no, al capitalismo le interesa que la gente tenga dinero, porque así consume. No, y Marx nos decía, y no se ha equivocado, que es al contrario. Es decir, al capitalismo para crecer, para desarrollarse y para los que mandan ser más ricos y tener mayores ganancias, les interesa que la gente sea cuanto más pobre mejor. Porque aunque tú seas pobre, tienes tres necesidades vitales, que es comer, vestirte y tener un techo. Pero al mismo tiempo el sistema también te crea otras necesidades, que no son vitales, pero te las crea como si fueran vitales. Hoy podríamos vivir sin móvil, por ejemplo. Pregunto, no, pensaremos ¿no? El Pero porcentaje mayoritario de la población, seguro que no. que no, ¿vale? Pero eso es necesidad vital del ser humano como el ser humano. Las otras tres sí, pero esta no, esta te la ha creado el sistema. Sí. Entonces, tú vas a consumir, independientemente que seas un pobre. Pero claro, pero para que la gente tenga algo para consumir y para que no haya revueltas sociales, pues se defiende la creación de los ingresos mínimos vital, la renta básica, no sé, que no lo está defendiendo la Internacional Comunista, lo está defendiendo el Fondo Monetario Internacional, el Foro de Davos. Los mismos que han llevado a este caos. Claro, ¿por qué? Porque lo que les interesa es tener una población empobrecida, eh, que acepte trabajos de miseria cuando les toque, pero que al mismo tiempo no se subleven, y eso no se subleven a través de estos, Sí, pero eso es digamos, sostenible en el tiempo, José Miguel. bueno, ellos entienden que durante un tiempo se puede sostener. Yo no lo sé si es sostenible en el tiempo eternamente, ¿no? Claro, Pero porque estamos dentro. hablando hoy de deuda, 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 Ya, deuda, pero la empobrecimiento, deuda no la paga, inflación. no la paga nadie. Eso sí, te claro. Se la hacen pagar al país que se sale de la cuerda, pero el que está en la cuerda debe. País que más debe es Estados Unidos. No ha pagado. Pues ahí estamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la deuda es una comedia, ¿no? Entonces, tú vas soltando, bueno, tú lo mantienes. Claro, porque esa gente irá consumiendo, aunque le des 500, 600 euros, pues le valdrá para comprar un móvil, aunque lo pague a plazos. Ya está. Entonces se consumirá. Bueno, pues este es lo que se están intentando, es decir, empobrecer a la mayor parte de la población. Y entonces todos estos discursos son pues para justificar, es decir, es crear un relato para justificar de cara a la gente de que, hombre, usted le hemos cerrado el ambulatorio, ¿no? O el centro médico. Bueno, se lo hemos cerrado, pero es que claro, es que hemos tenido que construir tres tanques porque Rusia nos va a invadir. Entonces, este es el discurso y esto es a dónde vamos. Pero eso, lo que esconde eso es el objetivo, es el empobrecimiento de la población. No es Rusia ni es Ucrania. Rusia y Ucrania son las cosas. Sí, pero Porque vamos a ver, entonces, ¿de qué vas a ser gobernante? ¿De un erial? bueno, pero ellos están cobrando. Es decir, eso le da igual. Yo estoy cobrando y estoy viviendo. Y yo formo parte de esa minoría que vive bien. Ya está. Es decir, esta es la realidad. Es decir, no vas a tener esas clases medias, que yo siempre he dicho que la clase media no existe, pero bueno, no vas a tener esa clase media. Vas a tener el rico muy rico y el pobre muy pobre. Y dentro de los pobres, pues habrá uno que a lo mejor será menos pobre porque enganche más trabajo y otro ya será pobre de solemnidad. Bueno, pero esto es que ya está. Porque si tú vas mirando los índices de pobreza, cada vez son mayores en todos los países, incluyendo los europeos. Por lo tanto, ya estamos en este modelo. Pasa que ese modelo se va a ir implementando al mismo tiempo que te calientan la cabeza con los Black Fridays, con los
black no sé qué, con no sé cuántos, consumismo, ¿no? Para que te consumas lo poco que tienes, lo consumas o pidas créditos, porque así el movimiento financiero se va moviendo. Bueno, pues esto es a donde estamos. Al mismo tiempo que, evidentemente, pues bueno, ¿dónde va el dinero? Pues bueno, va a estas fábricas de armamento europeas, no norteamericanas, que ya le va bien, porque así también la economía americana, bueno, pues va tirando, bueno, la economía americana, partes de la economía americana, pues va tirando. Bueno, pues y si entre ellas, y si entre medias, pues hay una guerra, sea con quien sea, y se muere parte de la población, pues mejor. Porque también estamos, eh, y volviendo otra vez a los pensadores británicos y este del siglo XIX, hombre, Malthus no se ha ido. Malthus no se ha ido. Y en Gran Bretaña el pensamiento de Malthus es, ha sido clave y sigue siendo clave dentro de muchos centros de lo que se llama hoy think tanks, ¿no? Y dentro de los muchos dirigentes británicos. Y hay que recordar, si la gente no sabe, que el Círculo de Roma, que es de donde salen las mentes pensantes que crean lo que fue el mercado común, que los que ha llevado la Unión Europea, eran señores que defendían el decrecimiento económico y la despoblación, que consideraban que había demasiada gente. Desde luego parece que vamos por ese camino. Bueno, pues claro, por ese camino vamos. Pero todo esto que estamos viendo, claro, es, se va a crear un modelo de sociedad distinto. Todas estas historias que nos meten de la Agenda 2030 y no sé qué, debajo de estos títulos maravillosos, pues claro, vamos a eliminar la pobreza. Pues todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de eliminar la pobreza? ¿Verdad? Pero luego tú vas mirando y ves que no, ¿no? Vamos a salvar el planeta. Todos estamos de acuerdo en salvar el planeta, ¿no? Pero claro, cuando vas leyendo debajo de eso, pues ves que todo es una filfa, todo es una estafa, todo es una tomadura de pelo. Bueno, pues todo esto es lo que conforma el relato. Bueno, pues es decir, hay que buscar un relato, y entonces, pero claro, los relatos se tienen que sustentar, ¿no? Con algo. Porque claro, si tú vas llamando, o sea, antes viene el lobo, pues bueno, al final la gente no pasa como Pedro. Luego al final, cuando viene el lobo de verdad, no te aparece nadie. Bueno, pues tienen que sustentar el relato con algo. Bueno, pues ese algo, pues es sí, que si ha habido 3 drones en el aeropuerto de no sé qué, que si ha habido no sé cuánto, o ahora decir que los que vienen en pateras a España es porque los envía Putin. Bueno, idioteces de este tipo, bueno, pues que habrá quien se lo creerá. El problema, repito, es que ellos se están dando cuenta de que se lo cree cada vez menos gente. Y ahí está el riesgo. Porque si se dan cuenta de que cada vez se lo cree menos gente, todas estas patochadas que cuentan, pues entonces sí que se lancen a algo más gordo. Porque entiendan que el relato se les cae y que entonces ya no tienen justificación alguna para seguir con esta pantomima, que no es una pantomima, porque esto, como tú bien estás diciendo, es mucho dinero necesario para mantener el estado del bienestar que va a parar a manos privadas. Entonces, aquí es donde está el riesgo de que sí que nos lleven a una guerra, con Rusia, con quien sea, pues no necesariamente ¿Crees tiene que ser. que en Occidente actualmente hay una corriente, eh, esto del empobrecimiento, el decrecimiento, el ataque a la familia tradicional, digamos, esta tendencia a organismos supranacionales en vez de a la independencia de las naciones? ¿Crees que eso choca con lo que es ideológicamente un Rusia, un China, un India, y que también hay algo ahí de enfrentamiento? Quiero decir, nosotros estamos en una línea ideológica que va totalmente en contra de la de ellos, por decirlo de alguna manera. No solo es un tema bélico, sino que también de filosofía, de esa Agenda Bueno, 2030. sí, sí, pero tampoco es tan simple, ¿no? Es decir, es cierto que Europa Occidental, Europa, la Unión Europea,
digamos que todas las fuerzas, digamos, mayoritarias, y aquí meto a los, yo para mí no hay derecha ya ni izquierda, todos son de Sí, derecha, no, pero bueno, para yo que la gente también, no estoy de entienda, acuerdo. eh, la gente no se entienda, que nos ve, pues incluso los principales partidos de la derecha y los partidos principales de la izquierda y asociados pequeños, todos son wokistas, ya está, todos son wokistas. Hay pequeñas diferencias, pero todos son wokistas. Que no Claro, quiera ver eso lo tiene un que hay, problema, sí. claro, entonces lo que hay es, bueno, pues sí que es verdad que han salido fuerzas que defienden otra cosa, ¿no? Dentro de Europa. Pero yo también digo que muchos de estos países, de estos partidos o grupos son sistémicos, porque el sistema también crea lo que se llama la disidencia controlada. Es decir, bueno, pues si yo presento una tal y pero que luego ya hemos visto Italia con Meloni, ¿no? Meloni era la que defendía no sé qué y ahora está en el gobierno y pum, ¿no? Desde donde digo Diego, hace algunas cosas, pero las gordas no las ha tocado. Por lo tanto, seguimos igual, ¿no? Bueno, vamos a ver otros partidos en otras partes de Europa que hacen o no hacen. Yo creo que no van a hacer nada. Entre ellos porque el primero Trump, que tampoco ha hecho muchas cosas, ¿no? Contra todo este rollo, algunas sí, pero las gordas, las importantes, las que tocaban al amo del cortijo, estas no las ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. En cuanto a Rusia y China, bueno, ahí también dentro de estos países hay las dos opciones. Es cierto que la ideología woke pues, no ha entrado tanto, pues más difícil que entre ahí por la idiosincrasia de los países y además por sus referentes culturales, no es más difícil que entre ahí. Pero sí es cierto que en esos países hay gente que defiende la agenda globalista, como mínimo en el aspecto económico. Y por lo tanto, decir, bueno, es decir, se juega a los dos lados. Es decir, Rusia siempre ha tenido las dos almas. Sí, el alma de los occidentalistas y el alma de los eslavófilos, ¿no? Es decir, aquellos que defendían pues que Rusia se tenía que modernizar y tener buenas relaciones con Occidente, y luego los que decían que Rusia era que con sus tradiciones históricas, la Iglesia Ortodoxa, todo esto, pues no estoy hablando de unos discursos que surgen a finales del siglo XVIII y digamos que ya son históricos, incluso hasta en la época comunista estaban, ¿no? Bueno, entonces en Rusia, por ejemplo, todo el gran set, mayoritariamente, para que la gente no se entienda, pues el sector de los oligarcas, esto lo que tienen interés es tener unas buenas relaciones con Occidente. Alguno habrá cambiado ahora por las sanciones o tal. Yo hablo de antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, tener buenas relaciones con Occidente y luego hay ese sector pues, que es más contrario a Occidente. En China, pues también hay, eh, y es un poco la línea oficial, es decir, bueno, a nivel económico, pues somos globalistas, porque nos interesa el comercio mundial, las transacciones económicas, las buenas relaciones, tal, tal, tal. Ahora, eso sí, lo mantienen, digamos, pues cerrado a dentro de lo que es China, lo que son las ideologías políticas, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente no están de acuerdo. Entonces, bueno, pues evidentemente en Rusia, pues lo que es eso, digamos, ideologías tradicionales, pues te defienden la familia, la iglesia ortodoxa, pues digamos, no lo que es de derecha ni de izquierda, pero yo no entiendo si la familia tiene que ser no es de derecha ni de izquierda, la familia es la familia, ¿no? Punto. Si tu padre, tu madre, si tienes hermanos o Sin tienes embargo, en nuestra hijos, sociedad tienes sí parece nietos. que hay un ataque a esa familia. Sí, bueno, pero esto también es verdad que son las patochadas estas de Podemos y todo esto, que esto ya creo que se le han ido ya la cabeza por todos lados, ¿no? Eh, es decir, bueno, lo que ocurre es que, claro, a veces también se le da vuelta al calcetín. Es decir, claro, tampoco. A ver, una cosa es entender la familia, bueno, pero tampoco yo lo que no cierro es decir, bueno, si hay dos personas que son del mismo sexo y viven juntas, llámale matrimonio, unión, lo que tú quieras, pues también conforman una familia, ¿no? En el fondo, ¿no?
Es decir, bueno, y si han adoptado un niño o lo que sea, pues forman una familia. Hay hoy en día pues, mujeres que son monoparentales y tienen un hijo, pues supongo que también son familia. Los divorciados, pues también son familia. Es decir, la cosa es que reduzcamos el concepto familia solamente a padre, a mujer, hombre, niño. No, pero otra cosa, una cosa es eso y otra cosa es ir a la destrucción de la familia, ¿no? Entonces, a lo que entendemos como familia, que son padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, primos y tal, ¿no? Que es un poco lo que creo que tú me estabas preguntando, que sí que No, es porque es que verdad, hay gente porque que hay lo un ataque, relaciona ¿no? con atacando a la familia tradicional, digamos, ¿No? Sí, heterosexual, se ataca la hetero, natalidad. la natalidad. Bueno, hombre, lo que, claro, también la reducción de la población pasa por la natalidad, ¿no? Si reduces la natalidad, por eso tampoco hay ninguna medidas pro natalidad. Sí, claro. No hay medidas pro natalidad. Ni hay medidas, por mucho que siguen en la boca, pues de conciliación familio-laboral, ¿no? Familiar laboral. Claro, todas estas cosas por lo que hacen es frenar la natalidad. Si al mismo tiempo también los jóvenes no se independizan como hasta, casi hasta los 40 años, ¿cómo van a tener hijos? Bueno, pues todo esto son políticas que van hacia la reducción de la natalidad. Bueno, es evidente que personas homosexuales hijos por forma natural no pueden tener. Podemos poner como quedamos, no estamos haciendo ningún discurso No, contra el colectivo LGTBI, estamos hablando de biología, de la naturaleza humana, ¿no? Pues es evidente que las personas homosexuales, lesbianas, tal, hijos no pueden tener de forma natural, porque las lesbianas puedan decir, no, yo puedo tener hijos, sí, pero porque te inseminan, no, no, está claro. o entre Está claro. vosotras Eso dos no no. podéis tener, ¿no? Pues entre vosotras dos no podéis tener. Bueno, pues es evidente que más allá de que todos podamos estar de acuerdo en que hay que respetar a esta gente, a estas personas por ser lo que son, es decir, no son ni enfermos, ni son nada, es decir, no, son personas normales y correctas que tienen una orientación sexual distinta, diferente, bueno, pues se acepta y punto. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que te quieran hacer convertir, ¿no? Que esto es lo máximo, ¿no? Que es lo más progre, que es lo más guay y lo más no sé qué, ¿no? Bueno, aquí es donde entramos en la disidencia, ¿no? En la disonancia, ¿no? Es decir, oiga, pues yo tengo respeto totalmente a la gente, pero no me haga usted hacer decir o creer que esto es lo más guay y ser progresista es ser gay, no, mire usted. Hay gays de derechas y hay gays fascistas. En el partido nazi había gays, En tu ¿no? Por lo opinión, tanto, no hay. porque ya más o menos estamos llegando al límite que te había comentado, y no quiero quitarte más tiempo, pero para terminar, en tu opinión, ¿hacia dónde se encamina Europa tal cual estamos yendo ahora mismo? Pues al fracaso total y absoluto. Económico y social, entiendo. Sí, sí, de todo tipo. Social, económico, cultural, de todo tipo. Vamos al fracaso total y absoluto y a un mundo que no lo vamos a conocer. ¿Esto se puede revertir todavía? ¿Tú Sí, crees? hombre, claro, todo es revertible. Ahora hay que actuar. Si no hacemos nada, pues entonces las cosas van a ir transcurriendo e incluso haciendo algo transcurren, pero si no hacemos nada, pues es evidente que vamos a eso. Bueno, ya estamos, ¿no? Porque en el fondo no es Lo que que pasa es nos que vaya. eso tiene el riesgo de que traiga el conflicto social más adelante, claro. Bueno, ahí supongo Yo que soy cuentan partidario con de que ello. lo haya. Yo soy partidario de que lo haya porque es la No, única no, manera de que algo se arregle aquí, porque es evidente que de las bueno, altas estancias no hay ninguna intención de claro, arreglarlo. bueno, pero también fíjate, porque, a ver, yo no considero ni a Vox fascista, ni a Alternativa por Alemania fascista, ni a Le Pen fascista. No, no, yo no Pero hablo de sí, partidos, hablo de no, no, reacción no, de la no, sociedad. no, pero no, lo digo para lo que iba a decir ahora, para no ser que la Mm. gente entienda que yo quiero equiparar una cosa con la otra. Yo he dicho y he tenido muchas peleas, incluso en televisión, que yo no considero a Vox fascista, lo tengo claro, ¿no?
Que quede claro, ni a Alternativa por Alemania la considero nazi, ni a Marine Le Pen la considero una fascista, ni el movimiento de Marine Le Pen, ni nunca he dicho que Meloni sea fascista, ni nada. Eh, pero sí que estamos viendo que se tolera movimientos que sí que lo son, que son minoritarios. En España y donde tú quieras, son minoritarios. En algunos países no son tan minoritarios, pero bueno, digamos que aquí en España, en Francia y tal son más minoritarios. ¿Pero por qué se tolera? Porque al sistema le interesa el fascismo. Es el coco. No, y porque el fascismo es el último refugio para sostener el sistema. ¿Por qué gana Hitler? Porque el sistema lo apoya. ¿Está? Entonces, el fascismo siempre está ahí. Y ahora, a lo que tú dices, ¿hay riesgo de conflicto social? Pues bueno, pues vamos a ir sacando a estos, ¿no?, pequeños cachorros, es decir, bueno, que son un grupo de 100, 200, bueno, pero van haciendo ruido y se mueven por redes sociales, atraen sobre todo a gente joven. Bueno, pues oye, si mañana resulta que aparece ahí un señor con la bandera roja y resulta que de golpe hay 10.000, ¿no? Como la película aquella de Chaplin de tiempos modernos, que él va con la bandera roja porque se le cae al camión y de golpe le sigue una masa Sí. ingente de gente, ¿no? Pues dice, "Oh, cuidado, pues aquí tenemos estos primero que van a repartir hostias, pero al mismo tiempo también tendrán un discurso que irá de revolucionario, porque hay que recordar que los fascismos hablaban de la revolución fascista y de cambiar muchas cosas que luego lo cambian, ¿no? Pues, por lo tanto, por eso está. Y repito, para que luego nadie me diga que no estoy hablando ni de Vox, ni de Alternativa, ni de esto, porque estos son partidos sistémicos, más de derecha, si tú quieres, que el PP o que la CDU o con no sé qué, pero no dejan de ser partidos sistémicos que no tienen nada de fascista. Pero esta es la realidad. Es decir, el sistema siempre va muchos pasos por delante nuestro. Cuando nosotros damos un paso, el sistema ha dado 1000. Y ya esto que tú dices ya lo tienen previsto. Y por lo tanto ya tienen la solución. Que la aplicarán en el momento en que vean que hay un riesgo real de conflicto social. Mientras no, pues claro, no la aplicarán, pero está ahí, en el cajón guardada. Cuando ellos detecten, que lo detectarán mucho antes que nosotros, que puede haber un conflicto social, pues abrirán el cajón, sacarán la solución y la aplicarán. Esta es la realidad, porque ellos van muy por delante de nosotros. Nosotros vemos lo que nos dejan ver y algunos pues podemos intuir algunas cosas más, pero no vemos todo lo que ellos están pergeñando y en algunos casos ya diseñado. No lo vemos. Lo vemos cuando lo empiezan a aplicar. Tipo, ellos van muy por delante nuestro. No, parece una reflexión muy optimista. Yo, desde luego, no lo soy mucho. Creo que hay que seguir peleando No, para que la gente piense, pero es complicado. no. A ver, yo soy materialista histórico, ¿no? Soy marxista y por lo tanto a mí lo que me enseñaron y he aprendido de leer a Marx y a los pensadores marxistas es analizar la realidad tal como es. Porque a partir de analizar la realidad como es y entenderla es cuando la podrás cambiar. Si no la entiendes, y yo creo que a la gente hay que decir las cosas como son. Porque si nos, oh, es que esto es muy duro, bueno, pues entonces la gente tiene que saber la situación en la que nos encontramos. Y repito, no habremos explicado todo porque no podemos verlo todo. Pero bueno, pero estamos donde estamos. Y si no somos conscientes de dónde estamos, pues no podremos cambiar la situación. Esta es la realidad. Entonces, bueno, sé que no es un final optimista de la charla, pero es que creo que no ha sido una charla optimista, porque la situación no lo es. No, es que la situación es muy jodida, sí. Claro, es Y decir, no cada es vez una vamos a más situación control, optimista. además, más control. Mm. Pues muy Bueno, bien. claro, porque el control, claro, porque el miedo, y ya terminamos, el miedo a que
lo que ellos no pueden controlar, porque las redes sociales pues, democratizan, entre comillas, la información y Sí, las aunque yo creo que charlas, le quedan un año o bueno, dos pues como mucho, entonces, ¿eh? Hombre, claro, porque dentro de poco esta charla que tú y yo hemos tenido, pues nos acusarán de agentes del Kremlin, claro, y que creamos bulos. Que esto que estamos diciendo aquí, pues es la propaganda de Rusia para decir que lo que hemos dicho. Bueno, pues ya está, esta es la realidad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tienen miedo a que pueda haber un conflicto social. Por eso, y ellos ya tienen preparado en el cajón las soluciones a eso. Muy bueno, José Miguel. Muy agradecido porque hayas estado hoy conmigo aquí. Nada, Espero que vuelvas al canal. ha sido un placer. Sí, hombre, vamos hablando y cuando de esto tenga tiempo, pues volvemos otra vez y hablamos a Y ver te cómo agradezco siguen las mucho que hayas estado cosas. hoy con nosotros. Venga, un saludo, De José nada, un Miguel. placer. Saludos. Hasta luego.